Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia. Gracias por acompañarme, tú que ya eres parte de la comunidad, que cada semana comentas, compartes este video. Gracias una vez más por estar aquí. Y te hablo a ti también, que tal vez por primera vez llegaste por invitación de alguien, o como la mayoría llegó a este video sin querer buscarlo, pero encontró este espacio para estudiar la Biblia. Gracias también por estar aquí. Te invito a que seas parte de la comunidad. Es muy fácil, solo tienes que suscribirte al canal y así te vas a unir a los más de 116,000 personas que estudian la Biblia todas las semanas. Yo soy el pastor Anthony Araujo y durante estas semanas y durante los próximos meses vamos a estar desarrollando un estudio fascinante sobre el libro del Éxodo. Ya hemos visto varios detalles en los videos anteriores, pero ahora, ya específicamente ahora, vamos a ver dos temas especiales. Primero, ¿qué significa que el corazón de Faraón se haya endurecido? Que yo ya di un adelanto eso en el video anterior, así que también puedes ir a verlo. Aquí por este lado hay un enlace, dale clic para que vayas al video anterior. Y además de este punto, vamos a ver otro punto importante, que son las plagas específicamente, pero hay una lección, o más que una lección, hay una comprensión de las plagas que voy a decirte al final del video, así que voy a querer que te quedes hasta el final para que sepas a qué me estoy refiriendo. Yo creo que te vas a sorprender porque yo me sorprendí luego de hacer este estudio y ver esos detalles que no lo había visto antes, así que va a ser muy muy importante para tu estudio de esta semana. Allí donde estás, como siempre, acompáñame, voy a orar. Padre Celestial, gracias porque a través de tu palabra tú te revelas a nosotros, te muestras como el Dios creador y libertador. Te pido que esta semana, que a través de este video, tu palabra pueda ser clara, pero sobre todo pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra vida. Quédate con nosotros, con mis amigos allí, al otro lado de esta pantalla, donde quiera que estén, en la circunstancia en la que se encuentren. Que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Empecemos entonces nuestro estudio con el día domingo de la lección. Voy a invitarte a que vayas a la Biblia y podamos ubicarnos en Éxodo capítulo número 7. Y yo voy a leer aquí los primeros versículos. Voy a leer el versículo número 8 al versículo número 10. Dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante del faraón, para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Acá hay algunos aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta, porque aquí aparece un animal, que es la serpiente o es la culebra, que aunque podríamos pasar por alto este punto, en realidad la serpiente era un animal muy importante dentro del pueblo egipcio. Es por eso que Dios, dentro del milagro que muestra, usa una serpiente. No es simplemente coincidencia, sino es que en realidad la serpiente era un dios para los egipcios, sinónimo de sabiduría, sinónimo de poder, pero más que eso, era parte de un panteón de dioses que los egipcios tenían. Los egipcios tenían aproximadamente unos 1500 dioses y la serpiente, de hecho, estaba representado y estaba puesta como figura dentro en la corona del faraón. Así que era un animal muy importante a tomar en cuenta. Ahora es interesante cómo sucede esta situación, esta historia, porque Jehová dice que si el faraón pide un milagro, mira esto, hagan que la vara se convierta en una serpiente. El texto dice que Aarón echó su vara, lo cual significa de que el faraón sí pidió un milagro. El faraón había pedido entonces una demostración del Dios de Israel. Y Faraón ve el poder de Dios de Israel. Pero ¿qué es lo que acontece? Cuando lees el versículo número 11, dice que el faraón llama a sus sabios, que eran hombres
muy dotados en la ciencia, y llama a otro grupo que eran los hechiceros, que eran los que conocían la magia negra, la magia oculta. Y es curioso porque el texto dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Piensa en esto, porque a veces esto nos puede generar una incomodidad en nuestra mente al ver que hay milagros que los hijos de Dios pueden hacer, pero que al mismo tiempo los paganos pueden hacer. Pero ¿qué acontece en esta historia? Cuando leemos el versículo número 12, dice que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mejor dicho, la serpiente que se había formado a raíz de tirar la vara de Aarón, se comió a las otras serpientes. Podríamos decir de que era una muestra de que el Dios verdadero es más fuerte que los dioses paganos. Pero más que eso, a mí me sorprende cómo es que Satanás permitió que estas cosas pudieran suceder en los hechiceros paganos. Porque, mira, hoy en día mucha gente quiere milagros. Mucha gente va a conferencias donde hay milagros o donde hay sanidad. La pregunta es, ¿cuántos de estos milagros de sanidad vienen realmente de Dios? Porque lo que estamos viendo en la historia es que no solamente Dios hace milagros, sino que el diablo también hace milagros. Cuando uno lee esta historia en Patriarcas y Profetas, dice que en realidad las varas de estos magos no se convirtieron en serpientes como sí se convirtió la vara de Aarón, sino que el diablo colocó la imagen en los que estaban presentes para hacer personificar a esa vara y hacerla que se convierta en una serpiente. Es increíble el poder del diablo para manipular la mente. ¿Ok? Es verdad que el diablo no tiene poder sobre nuestra mente si no le permitimos, pero si ya nuestra mente está embotada de cosas de ocultismo, de hechicerías, de cosas satánicas, no esperes que el diablo entonces no haga nada frente a ello. Por eso es que el diablo mintió a través de esto, pero aún así el poder de Dios fue tan grande que la vara de Aarón se comió las varas de los demás. Yo te pregunto, ¿por qué había sucedido esto? Y la respuesta es porque el faraón había pedido ¿qué? Un milagro. Un milagro que tristemente no fue suficiente. Porque el versículo número 13 dice lo siguiente: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Pregunto entonces, aquí, ¿quién es el que endurece el corazón del faraón? ¿Es Dios o es el mismo faraón? Es el mismo faraón. Entonces aquí viene el estudio ahora de este tema. ¿Qué significa que el corazón de faraón se haya endurecido? ¿Quién endureció su corazón? ¿Fue Jehová o fue faraón? De eso te voy a hablar en el siguiente día de la lección, pero antes, aquí hay algunas lecciones que sí me gustaría poder compartir contigo. La primera es que esto no era simplemente un conflicto social, esto era un conflicto espiritual. Segundo, nos hemos dado cuenta que no todos los milagros que tú ves vienen de Dios. Hay muchos que vienen de Satanás. Tercera lección, Dios siempre prevalece ante el diablo. Dios siempre vence, Dios siempre gana, Dios no conoce derrota. Y finalmente, una cuarta lección en esta primera parte del estudio, cuando uno ve que el corazón de Faraón se endurece, te das cuenta que Faraón en realidad no necesitaba pruebas. Lo que Faraón necesitaba era rendirse a Dios. Y hoy en día pasa eso. Hay mucha gente que quiere pruebas, quiere evidencias de que Dios existe, y Dios ya hizo milagros en la vida de esas personas que piden. Y nunca van hacia Dios, nunca cumplen su promesa, nunca se entregan a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no necesitan pruebas. Simplemente necesitan arrancar el orgullo de su corazón y humillarse ante Dios. Pero mira, qué difícil es eso. Bueno, hablemos ahora entonces acerca del endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Qué significa? Te lo cuento ahora en el siguiente día de la lección.
Vamos al día lunes de la lección. El título es ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Fue el mismo Faraón o fue Dios? Para poder responder esto, yo voy aquí a colocar 5 cosas. Voy a hablarte de 5 cosas. ¿Está bien? Intentaré ser lo más breve posible, pero muy práctico en el entendimiento de la Biblia. Primero, esta expresión de que el corazón del faraón se endureció aparece por lo menos 18 veces en el Éxodo. No una, no dos, 18 veces. De esas 18 veces, 9 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Las otras 9 dice que fue el faraón quien endureció su corazón. Por lo tanto, haciendo una interpretación solo de esta parte, nos damos cuenta que hubo un asunto de endurecimiento del corazón de parte de Dios y de parte de Faraón. La pregunta sería entonces ahora, ¿quién fue el primero en endurecer el corazón? ¿Fue Dios a Faraón o fue el Faraón que ya había empezado a endurecer su corazón? Entonces, eso es lo primero que yo quiero colocar aquí en el análisis. Segundo, entendamos qué es el corazón, porque pensamos en el corazón o en el órgano o en la imagen más famosa de un corazón. Eso no es corazón en la Biblia. En el concepto hebreo, corazón es mente. En el concepto, en la cultura hebrea, el corazón es el centro del pensamiento racional de la persona, la capacidad para razonar. Eso es corazón en la Biblia. Por lo tanto, si el texto dice que el corazón se endureció, ¿qué está diciendo? Entendiendo que corazón es mente, corazón es capacidad para razonar. Lo que está diciendo es que cuando el corazón se endurece es cuando el ser humano no usa apropiadamente la capacidad racional. ¿Me dejo entender? Es no usar correctamente la capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones. Eso sería endurecer el corazón. La pregunta entonces surge, entendiendo cuántas veces aparece la palabra endurecer el corazón en la Biblia, entendiendo lo que significa el corazón en la cultura hebrea. ¿Quién empezó a endurecer su corazón? Cuando tú lees Éxodo capítulo 5, versículo 2, que lo estudiamos la semana pasada, Faraón, cuando recibe la orden de liberar al pueblo, de convertirse, de tener la oportunidad de ser parte de la liberación del pueblo de Dios, la respuesta de Faraón es: ¿quién es Jehová para que yo deje liberar e ir a este pueblo? Y él dice: yo no lo conozco, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una cosa es decir, yo no conozco a Jehová, pero está bien, dejaré ir al pueblo de Israel. Pero él dice, no, no lo conozco, no sé quién es, yo también soy Dios, porque el faraón era considerado un Dios, y no voy a dejar a que esta gente se vaya. Es más, te das cuenta que a partir de eso, el faraón coloca más trabajo duro al pueblo de Dios. Lo cual te dice que quien empezó a endurecer su corazón fue el faraón. Por eso, yo te decía en la semana anterior, no es que Dios endurece como una acción, sino que Dios permite que se endurezca el corazón como una causa. Dios causa muchas veces las pruebas en la vida para ver de qué manera el ser humano actúa. Si se aferra a Dios o si va por su propio camino. En este caso pasó eso con Faraón. Dios causó las pruebas, Dios causó las situaciones para que Faraón pueda conocer al Dios verdadero. Pero simplemente no quiso. Y él fue quien endureció su corazón. Entonces, a la pregunta puntual, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Fue Dios o fue Faraón? La respuesta es, fue Faraón. Pero tú dirás, pastor, pero yo leo que el texto dice que Dios endureció su corazón. Sí. Y mira, en el siguiente día de la lección, cuando entremos a ver las 10 plagas, o específicamente las 9 primeras,
vas a darte cuenta de un detalle importante sobre este punto. Pero desde ya te digo, después de este estudio, fue Faraón quien decidió endurecer su corazón. Por lo tanto, primera lección, Dios respeta la libertad. Pero cuando tú te resistes repetidamente a la orden de Dios, tu corazón se endurece. Esta no fue la primera vez. Fue en la primera visita y no quiso Faraón. Pidió milagro, Dios le dio milagro y tampoco quiso. Es lo mismo que pasa en la vida de mucha gente. No quiere entregarse a Dios. Escucha el llamado de Dios. Siente que Dios le está hablando, siente que Dios lo está llamando, pero no. Entonces, Dios no te va a forzar a que te entregues a Él. Dios no te va a forzar a que te bautices. Tú puedes sentir todo el tiempo en tu corazón, pero es decisión tuya. El gran problema es que cuanto más tiempo tú rechazas la voz de Dios, más tiempo pasa y tu corazón se endurece aún más. Yo te hablo a ti que tú aún tal vez no te has bautizado. Basta que tú le digas a Dios, voy a pensarlo y después tomaré mi decisión de bautizarme. Es suficiente para que Satanás siga endureciendo tu corazón. Es así. Por eso, el día de salvación, dice la Biblia, es ahora, no es mañana. Bueno, veamos qué pasó ahora luego de esta negativa de Faraón de dejar libre al pueblo de Dios. El día martes de la lección llevaba por título Las 3 primeras plagas, y es justamente lo que vamos a estudiar. Y me refiero a la plaga de sangre, la plaga de ranas y la plaga de piojos. Yo no voy a hacer aquí un estudio versículo por versículo. Yo quiero que tú puedas tomar un tiempo para leer cada una de estas plagas y voy a tratar solamente de resumir en lo más importante. Primero, lo que quiero decir antes de que podamos leer y estudiar las plagas es que las plagas, queridos amigos, no fueron solo castigos físicos. Eso es lo primero que tienes que saber. Fueron ataques directos de Jehová contra la religión y la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque cada plaga que cayó sobre Egipto representaba a un dios egipcio. Por eso, no era simplemente un aspecto social, no era simplemente un aspecto de liberación, no era solamente castigo físico sobre la nación, no. Fue un ataque directo de Jehová contra la cultura religiosa de los egipcios. ¿Para qué? Para que puedan darse cuenta de que el único Dios verdadero era Jehová Dios. Por eso la primera plaga es la plaga de sangre. Y es interesante porque la plaga de sangre está en relación a que las aguas de Egipto, y me refiero al río Nilo y otros, se llenaron de sangre. Interesante, porque el Nilo era un río sagrado para los egipcios. Sinónimo de fertilidad, sinónimo de vida, sinónimo de economía, de agricultura. Imagínate, ahora quedarse sin eso era un ataque directo contra el corazón económico y el corazón religioso de los egipcios. De hecho, el dios del Nilo era el dios Api. Y claro, tristemente, el dios Api estaba quedando mal contra el Dios de Israel, porque no podía hacer nada para quitarse esas aguas de sangre, no podía aclararse o limpiarse o purificarse. Y entonces sucede algo interesante que menciona el versículo número 22. Quiero leer contigo lo siguiente, dice la Biblia: pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Pregunto entonces, nuevamente, ¿quién endurece el corazón? Es el mismo faraón. ¿Por qué endurece? Porque vio que sus hechiceros hicieron lo mismo. Él endurece el corazón y deja de escuchar a Moisés. Entonces, vuelvo, no es Dios quien endureció el corazón. Fue el mismo faraón que en la primera plaga decide no obedecer a Dios. Pero eso no fue suficiente porque vino la plaga de las ranas. Y esta plaga es interesante porque las ranas era sinónimo de fertilidad, sinónimo de vida. Y de hecho,
La rana era considerado un animal sagrado. Por eso cuando uno ve el texto bíblico y dice que aparecieron ranas por todo el territorio de Egipto, el versículo número 6 y 7 dice lo siguiente: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Yo cuando leí este texto me ponía a pensar, pero ¿qué necesidad había de traer más ranas de las que ya había por lo que había hecho Aarón? Y la respuesta es simple. Primero, que ellos querían mostrar su poder, al igual que el poder de Dios. Y segundo, que no tenían tanto miedo porque la rana era considerada un animal sagrado. Pero aquí viene lo crucial en esta segunda plaga. Y es que el faraón pide que Moisés y Aarón oren por él. Y él pide la oración y dice así: orad a Jehová, versículo número 8, para que aparte las ranas de mi pueblo y de mí, y yo dejaré ir que ustedes se vayan a hacer ¿qué? Sacrificios. Y Moisés le dice lo siguiente: dime cuándo quieres que las ranas desaparezcan. ¿Cuándo quieres que las ranas se vayan? Yo no sé tú, pero si yo tendría que pasar esa experiencia, yo diría, por favor, que se vayan ahorita. No quiero ver una rana más en la cama, en mi cocina, en la calle, por donde voy, ranas y ranas. Yo no quiero ver más ranas. Y la pregunta de Moisés fue: ¿cuándo quieres que se vayan? Y la respuesta de Faraón es interesante, amigos. El versículo número 10 dice así: mañana, dijo el faraón. Mañana. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de convivir un día más con ranas? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué mañana? Y la respuesta te va a sorprender. Y es que en realidad lo de Faraón no era una súplica. Era soberbia disfrazada de súplica. Por el simple hecho de que al negarse que sea inmediatamente, él quería dar un tiempo de un día para que sus dioses, sus hechiceros, hagan algo y desaparezcan las ranas ellos antes que el Dios de Moisés. Y quedara mal sus dioses, quedaran mal él y sus hechiceros. Esa era la respuesta. Por eso Faraón pidió un día más. A ver si ese día, en ese transcurso de día, ellos mismos podían hacer algo. Y evitarse, pues, la humillación. Pero no fue así, no pudieron. Y el texto dice en el versículo número 14 que juntaron en montones las ranas al siguiente día. Y apestaba toda la tierra. ¿Tú te imaginas cómo se iba al caos Egipto solo porque un hombre estaba rechazando escuchar la voz de Dios? Y a pesar de todo eso, a pesar de que él había prometido dejar libre al pueblo si Moisés quitaba las ranas, y Moisés quitó las ranas, el versículo 15 dice: pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Pregunto entonces, ¿quién endureció su corazón? Fue el mismo faraón. Y luego viene la plaga de los piojos, ¿no? Y pues el dios Geb era el dios de la tierra, ¿no? Y ahí atacó Jehová al dios de la tierra. Todo el polvo de la tierra, dice el versículo número 17, se convirtió en piojos. Todo el polvo de la tierra. Y el versículo 18 ocurre algo que no había sucedido en las dos primeras plagas. ¿Qué fue? El versículo 18 dice así: los hechiceros intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón: es el dedo de Dios. Los hechiceros estaban reconociendo ¿qué?
el poder de Dios. Intentaron hacer lo mismo y ya no pudieron. Y dijeron, no, aquí hay algo extraño, esto no es de dioses egipcios, esto es de Dios verdadero. Esto es el dedo de Dios. Y a pesar de eso, el versículo número 19 dice que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, yo creo que hasta aquí queda claro que quien endurece el corazón fue el faraón, no fue Dios. Y tristemente, a pesar de ver milagros, a pesar de ver maravillas, a pesar de ver oportunidades, no era suficiente. Bueno, así pasaron las 3 primeras plagas. ¿Qué sucedió después? Te lo cuento en el siguiente día. Vamos al día miércoles de la lección. Vamos a ver las próximas 3 plagas que fueron moscas, ganados y úlceras. Con el pasar de las plagas, querido amigo, te vas a dar cuenta que hay cosas que son nuevas en el transcurso de cómo se ejecutan las plagas. Ya vimos en la parte anterior que en la tercera plaga ya los hechiceros no pudieron hacer lo mismo. Vamos a ver entonces qué de diferente acontece en estas próximas 3 plagas. Viene entonces a partir del versículo 20 la plaga de las moscas. De hecho, había una diosa representada en forma de mosca, que era la diosa Batshit. Y es interesante porque esta diosa era símbolo de fertilidad. ¿Y qué acontece? En el versículo número 20, nuevamente aparece la voz de Dios diciendo que por favor Faraón deje ir al pueblo, y lo hace a través de Aarón, lo hace a través de Moisés. Y Faraón no quiso. Entonces las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas. Y aquí surge la pregunta, ¿y el pueblo de Israel sufrió también esta plaga? Y aquí el versículo número 22 nos da un nuevo alcance de información sobre las plagas, porque el versículo 22 dice: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas. Es decir, es la primera referencia en que las plagas no afectan al pueblo de Dios. Aparentemente, la plaga de sangre, la plaga de ranas y la plaga de piojos de alguna manera afectó, no lo dice directamente el texto, pero sí la plaga número 4, que es la plaga de moscas, nos dice que no afectó a ninguno del pueblo de Dios. Y el faraón quedó desesperado, porque habían moscas por toda su casa, en su dormitorio, en su trono. Llamó nuevamente a Moisés y dijo: vayan, salgan, ofrezcan a vuestro Dios, pero háganlo dentro del país. No vayan al desierto. Versículo número 25. Ofrezcan dentro del país. Y Moisés respondió en el versículo 26, lo podemos leer, que dice: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. Y dijo el faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y orad por mí. Y efectivamente, Moisés oró por Faraón, Dios quitó la plaga de las moscas, pero el versículo número 32 que dice: pero también esta vez el faraón endureció su corazón. Bueno, ahí está. Y te preguntarás por qué no podían ofrecer sacrificio dentro de Egipto. ¿Por qué el pueblo tenía que salir? Y lo expliqué la semana pasada. Porque los sacrificios del pueblo de Dios involucraba sacrificar animales. Animales que para los egipcios eran sagrados. Entonces iba a haber un conflicto más grande de lo que ya había en ese momento. Entonces vemos una vez más que Faraón no quiso dejar libre al pueblo de Dios. Y luego vino la plaga del ganado. El dios Apus era representado por un toro. Un toro que era sinónimo de fuerza, de fertilidad. Y también había la diosa con forma de vaca, que era la diosa Hathor.
Y bueno, ¿qué fue lo que aconteció aquí? Vamos a leer por favor el versículo número 6. Dice la Biblia: al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. El faraón hizo averiguar, y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vemos nuevamente que aquí esta plaga no afecta al pueblo de Dios. Pero el faraón no decidió dejar libre el pueblo de Dios. Y luego vino la plaga de las úlceras, que afectó directamente a la diosa Sekhmet. ¿Quién era la diosa Sekhmet? Era la diosa de la sanación, la diosa de la sanidad, pero que tristemente esta diosa pues no pudo hacer nada para poder liberar a los egipcios de las úlceras. Pero aquí viene un punto importante, versículo número 12. El texto dice: pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí recién aparece a Dios endureciendo el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque ya en las primeras 5 plagas, Faraón había dicho no. El corazón de Faraón estaba reacio, estaba endurecido. Y una forma más no iba a cambiar absolutamente nada. Y en este caso, el texto dice que Jehová endureció. Pero en realidad fue su propia resistencia a la voz de Dios quien lo endurece. Simplemente Dios dejó que las cosas siguieran su curso. Veamos ahora las 3 últimas plagas. El día jueves de la lección lleva por título granizo, langostas y oscuridad. Bueno, hablemos entonces de la plaga del granizo, que afectó directamente al dios Nut o al dios Shu. Y me refiero al dios del cielo y al dios del aire respectivamente. Y es interesante lo que acontece porque aquí hay un texto que a mí personalmente me llama mucho la atención y quiero leerlo. Versículo número 16 del capítulo 9 dice lo siguiente: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir. Mañana, a esta hora, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal al que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, recogió a sus criados y a su ganado en casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Lo que yo veo en esta parte de la historia es a un Dios misericordioso. Es a un Dios que, además de advertir constantemente y perdonar al faraón sus pecados y quitar las plagas que había dicho, a pesar de que el faraón nunca cumplió su promesa, yo veo a un Dios que se preocupó por Egipto. Que antes de derramar la plaga del granizo, él dijo: vayan, saquen a sus animales, enciérrense en casa y no les va a afectar. Y dice que solo los que confiaron en la palabra de Jehová, es decir, ya empezaba a haber egipcios que decían: no, esto es raro, esto es un Dios realmente verdadero. Y esa gente creyó y no fue afectada. Pero claro, la mayoría seguía reacio como el faraón. Y el versículo 26 dice que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, está la misericordia de Dios, a pesar de que el faraón seguía reacio. Por eso el versículo 35 dice: y se endureció el corazón del faraón. Bueno, ya es repetitivo, tristemente no cambió, y ahora fue el faraón quien decide endurecer su corazón. Y luego viene la plaga de las langostas. Básicamente existe una conversación similar a las anteriores. En este caso, el faraón decide dejar ir solo a los varones, pero Moisés dijo no, a todo el pueblo. Y el faraón dijo entonces nada. Tristemente fue así.
Y nuevamente Dios endureció el corazón de Faraón. Y finalmente, la plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas consistió, según el versículo 23, que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Todo era absolutamente oscuro, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El faraón llamó a Moisés, llamó a Aarón y dijo que váyanse con todo menos los animales. Dejen aquí las ovejas, dejen vuestras vacas, vayan con sus niños si quieren, pero no toquen nada del ganado. Porque claro, representaba una pérdida económica muy grande para los egipcios. Y Moisés dijo, no, yo me voy con todo. Y Faraón dijo, entonces nada. Incluso el faraón amenazó a Moisés. El versículo número 28 dice que el faraón le dijo, retírate de mi presencia y cuídate de no ver más mi rostro, pues el día que veas mi rostro, te vas a morir, Moisés. Y Moisés le respondió, bien has dicho, no veré tu rostro. ¿Qué lecciones podemos extraer de toda esta información recibida? La primera es que la gracia de Dios es progresiva, pero también tiene un límite. Tú hoy, querido amigo, vives en tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia se va a acabar. Ya sea cuando muramos, la muerte nos llegue, o cuando el tiempo de la gracia se cierre y Cristo salga del santuario celestial. Lo curioso es que ambas formas no sabemos cuándo va a llegar específicamente, por lo cual es ver a través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia, cómo Dios ha mostrado su gracia para ti, para mí. Y no rechazar esa gracia. Tú dirás, pastor, yo no rechazo la gracia de Dios, yo acepto y agradezco. Sí, pero si tu estilo de vida, si tu desobediencia a la ley, tu poco temor por Dios también se muestra, entonces realmente no estás aceptando la gracia de Dios, porque la gracia de Dios transforma la vida de la persona. Cuando rechazamos esa gracia, hermanos, va a tener un límite. Como en la parábola de las 10 vírgenes, la puerta se va a cerrar. Como en la historia del arca de Noé, la puerta se va a cerrar. No podemos vivir toda la vida rechazando la voz de Dios. Hablo para ti que ya pediste un milagro, que ya viste un milagro. Hablo para ti que Dios respondió tu oración y tú sigues rechazando a Dios en tu corazón, desobedeciendo la ley, haciendo caso omiso a su voluntad. ¿A dónde más tiene que llevarte Dios? ¿Hasta dónde más tiene que llevarte para que reconozcas el poder de Dios? Y la segunda lección es que uno puede darse cuenta que ver el poder no transforma el corazón, sino que es la humildad la que lo hace. ¿Cuántos milagros vio el faraón? ¿Cuántas oportunidades tuvo el faraón? Uno puede decir, mira, ya vio un milagro, se va a arrepentir. No. Y quizá es tu experiencia. Ya viste un milagro, pero tu corazón no está transformado. Porque en realidad, lo que transforma el corazón no es un milagro. A veces no necesitas milagros. No tienes que esperar milagros para arrepentirte. Lo que necesitas es ser humilde. Humildad. Reconocer tus limitaciones y ver la grandeza de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso, la historia bíblica nos dice que fue el faraón quien tristemente endureció su corazón. Algunas conclusiones importantes, prácticas, que me gustaría también compartir contigo es que las 9 primeras plagas pueden dividirse en 3 grupos. Y te das cuenta que solamente hay una plaga que la estamos separando, que es la 10ª plaga. Esa plaga la vamos a estudiar la siguiente semana porque es muy especial. Pero te das cuenta que las primeras 9 plagas afectaron el hábitat, y me refiero a la creación de Dios. Los cielos, la tierra y el mar. Los cielos fue afectado por la 7ª,
por la 8ª y por la 9ª plaga. La tierra fue afectada por la 3ª, la 4ª y la 5ª y la 6ª plaga, y las aguas fueron afectadas por la 1ª y la 2ª plaga. Es interesante. Además de eso, te das cuenta que las plagas siguen un patrón de intensificación progresiva. Es decir, al inicio no es tan severo, fue el río, fue las ranas, fue los piojos. Luego te das cuenta que esas plagas primeras no causaron la muerte de nadie. Pero cuando llegamos a la 4ª, a la 6ª plaga, ya los daños fueron más severos. Destruyeron ganado, afligieron a los seres humanos con llaga, y las 3 últimas provocaron la muerte de hombres y animales. Fue progresivo. Ahí te das cuenta incluso de la gracia de Dios, de llamar, de insistir, y de que tristemente en lo más simple, en lo que era no tan severo, aún así el pueblo de Egipto no decidió obedecer la voz de Dios. Y finalmente te das cuenta que cada plaga fue derramada después de una advertencia que Dios había dado. Por lo tanto, si alguien se pierde, no es porque Dios quiso, es porque alguien rechazó la voz de Dios. Dios hoy te está llamando. Acepta a Dios en tu corazón. No lo rechaces. Si ya conoces lo que es vivir sin Dios, ¿cuánto más quieres permanecer en esa vida? Entrégate a Dios. No endurezcas tu corazón. Este estudio no queda aquí, porque la siguiente semana veremos la 10ª plaga y la relación que esa plaga tiene con la Pascua, y la Pascua con la muerte de Cristo. No te lo pierdas. Para eso, suscríbete al canal. Si te gustó este video, te invito a que puedas compartirlo con otras personas, dejar un like, porque de esa manera vamos a llegar a muchas más personas. Así funciona esta red social. Y cuéntame ahí en los comentarios qué es lo que más te impresionó del estudio de estas primeras 9 plagas. Yo voy a estar leyendo tu comentario. Y si Dios quiere, nos vemos juntos la siguiente semana. Chao, chao.